Hay una mentalidad que va mucho más allá del deporte, que es casi un sistema para alcanzar la grandeza. Hoy vamos a meternos de lleno usando las propias palabras de Kobe Bryant a desmontar ese sistema, la Mamba Mentality, para intentar entender qué hace falta de verdad para llegar a lo más alto. Es que creo que nada resume mejor su filosofía que esta frase. ¿Quieres el primer puesto? Ven a jugar conmigo. ¿Quieres el segundo? Pues vete a otro sitio. Y ojo, esto es súper importante. No era arrogancia, para nada. Era simplemente el punto de partida, el estándar. No había otra opción. Pero a ver, la Mamba Mentality no es solo una frase chula o una pose, ¿no? Es mucho más. Es un sistema completo, una filosofía de trabajo con una estructura muy clara para buscar la excelencia en cualquier cosa que hagas. Y lo bueno es que es un proceso que podemos desglosar y sobre todo que podemos llegar a entender. Venga, pues para entenderlo bien, vamos a ver 5 puntos clave. Primero, el origen de su obsesión. Segundo, el proceso que él llamaba su biblioteca. Tercero, la fortaleza mental que construyó. Cuarto, el sacrificio que todo esto exige. Y por último, el legado que ha dejado, que va mucho más allá del baloncesto. Muy bien, pues vamos con lo primero. El principio de todo, el origen, la obsesión. A ver, su historia no sale de la nada, claro. Él creció con los ojos pegados a la tele, viendo auténticas leyendas, a monstruos como Magic Johnson o Michael Jordan. Y de tanto verlos, una pregunta muy sencilla empezó a darle vueltas en la cabeza. Y es que él mismo lo contaba, ¿no? Decía, los veía hacer cosas increíbles y me preguntaba a mí mismo, ¿puedo llegar yo a ese nivel? Y la respuesta era, no lo sé, pero vamos a averiguarlo. Esa fue la chispa. Esa mezcla de curiosidad casi infantil con una determinación de acero fue lo que encendió la mecha. Claro, que la ambición está muy bien, pero sin un método, sin un proceso, no vas a ningún lado. Y eso nos lleva de cabeza al segundo punto, el proceso, o lo que él llamaba la biblioteca del mundo. Imaginemos esto. Para Kobe, absolutamente todo era información. El mundo entero era como una biblioteca gigantesca. Y él iba por la vida cogiendo libros de todas partes, de cualquier experiencia, para ser un mejor jugador de baloncesto. Una conversación, un documental, un error, todo era una lección. Y esto se ve perfectamente en cómo se miraba a sí mismo, a sus propias limitaciones. A ver, que no era el más rápido de todos, pues nada, a dominar la técnica y los ángulos mejor que nadie. Que sus manos no eran enormes, pues a machacarse en el gimnasio para fortalecerlas hasta poder coger el balón con una. Que no era el más ágil, pues a estudiar el juego hasta saber qué iba a pasar antes que los demás. Para él no eran debilidades, eran puzzles que había que resolver. Y aquí viene quizá lo más bestia de todo. Para él, el fracaso no era un drama, era un dato. Información útil, y el mejor ejemplo, de lejos, es esa vez que, siendo un crío, un novato, se cascó 5 airballs seguidos en los momentos más calientes de un partido de playoffs. Cualquiera de nosotros se habría querido meter debajo de la tierra, ¿verdad? Pues él no. Su reacción fue, bueno, él mismo lo dijo, te sientes avergonzado, pero luego piensas, no eres tan importante, supéralo. Y una vez superado te preguntas, vale, ¿por qué ha pasado esto? Esa capacidad de quitar el ego de la ecuación y ponerse a analizar fríamente, eso lo era todo. Y de ese análisis salió un plan, un proceso súper claro. Primero, ¿cuál es el problema de raíz? Vale, mis piernas no aguantan una temporada entera de 82 partidos. Segundo, fuera la vergüenza, que no sirve para nada solo para paralizar. Tercero, a crear un plan de entrenamiento nuevo enfocado en la resistencia. Y cuarto, a ejecutarlo. ¡Pum! Un fracaso humillante convertido en la victoria del año siguiente. Claro, para poder hacer todo esto, necesitas una concentración de otro planeta. Y con esto entramos de lleno en la tercera parte. Esa fortaleza, esa especie de jaula mental que él mismo se construya. ¿Y cómo lo hacía? Pues tenía como un interruptor mental. Usaba una metáfora potentísima. Se imaginaba que era máximo décimo meridio en Gladiator. ¿Recordáis la escena? Justo antes de la batalla, agachándose a coger un poco de tierra. Pues bien, esa era su señal. Ese era el momento de entrar en modo competición. Y una vez que le daba a ese interruptor, se acabó. Desconexión total. Él lo decía clarísimo. Cuando estás en esa jaula, eres ese personaje, por favor, no me toques, no me hables, déjame en paz. Era como si levantara un muro invisible a su alrededor. Cero distracciones. Pero claro, vivir así, con ese nivel de obsesión y de concentración, tiene un precio, inevitablemente. Y ese es nuestro cuarto punto, el sacrificio, el peaje que hay que pagar por estar en la cima. Y él lo sabía, ¿eh? Era totalmente consciente del coste. Admitía que las relaciones con los amigos, con la familia, se resienten, que te pierdes momentos, cumpleaños, cenas, y que necesitas que la gente que te quiere te entienda a un nivel casi sobrehumano. Él, por ejemplo, jamás se iba de vacaciones con otros jugadores.
Cada sacrificio era una lección. Consciente. Pero si hay una historia que lo define a la perfección es la vez que jugó contra Vince Carter con la espalda rota. Sí, rota. ¿Y por qué hizo esa locura? Porque para él, la otra opción, que la gente pudiera llegar a pensar que él estaba evitando, que le tenía miedo, era, sencillamente impensable. Y lo más interesante es que toda esta mentalidad no se quedó en la cancha, ni mucho menos. Y con esto llegamos ya a la última parte, el legado. Cómo se llevó la Mamba Mentality fuera del mundo del baloncesto. Cuando se metió en el mundo de los negocios, su método era el mismo, igual de riguroso. Se fijaba en 4 cosas. Primero, ¿entiendo de verdad este negocio a fondo? Segundo, ¿es difícil que otros me hagan la competencia? Tercero, ¿la gente que lidera esto está tan obsesionada como yo con la misión? Y cuarto, ¿la cultura de la empresa respira esa misma obsesión? Eran sus reglas de siempre, pero aplicadas en otro tablero de juego. Y lo mismo pasó con su estudio de animación. La filosofía era brutal. No quería proyectos fáciles, de esos que su equipo supiera hacer con los ojos cerrados. No, quería los imposibles. Quería que su gente se enfrentara a un proyecto y dijera, es que no tengo ni idea de por dónde empezar. Porque sabía que ahí, en esa duda, es donde nace la creatividad de verdad y se llega a un nivel completamente nuevo. Pero la prueba de fuego, la prueba definitiva para esta mentalidad, llegó en 2013. Partido contra los Golden State Warriors a las puertas de los playoffs. Y de repente, crack, un chasquido terrible. Se había roto el tendón de Aquiles. O sea, una de las peores lesiones que le pueden pasar a un deportista de élite. Y en medio de todo ese dolor, va a la sala del fisio y ve a sus hijas asustadísimas, claro. Y lo primero que hace, lo primero que les dice es, tranquilas, papá va a estar bien, todo va a salir bien. En ese instante no era solo el competidor herido, era el padre, enseñando con el ejemplo lo que es la verdadera fortaleza ante la adversidad. Él tenía clarísimo que un obstáculo, por muy grande que fuera, no iba a escribir su final. Él se iría cuando él quisiera, bajo sus propias reglas. Y esto, al final, nos deja con una reflexión, ¿no? Si un obstáculo no tiene por qué definir el camino de una persona, la pregunta es, ¿qué obstáculo vamos a decidir que no nos defina a nosotros?